Los primeros de Tanith son buenos luchadores, general. Así lo tengo entendido. Flence se acercó a Dravere y entrelazó las manos a la espalda. El tejido cicatrizado de la mejilla le tembló un poco, como solía ocurrirle cuando estaba tenso. Han tenido una buena actuación en varias campañas, y Gaunt está considerado un líder con recursos. ¿Lo conoces? El general levantó la vista de la mira con aire inquisitivo. Sé algo de él, señor, contestó Flence tras una breve pausa, sobre todo por lo que se comenta de su persona. En el futuro de pesadilla de Warhammer 40.000, la humanidad se encuentra al borde de la extinción. El Imperio, que abarca galaxias, está repleto de peligros en el sistema solar Sabbath, infestado por el caos. El comisario imperial Gaunt debe guiar a sus hombres tanto en el combate contra las fuerzas del caos como contra regimientos rivales. Los primeros de Tanith es una saga épica de conquistas planetarias, grandes ambiciones, traiciones y sentido del honor. Considerando dignos de encomio los esfuerzos realizados por el señor de la guerra Slaydon Cullen, los altos señores de la Tierra le encargaron la organización de un ejército cruzado cuya función sería liberar los mundos de Sabbath, una agrupación de unos 100 sistemas habitados situados en uno de los extremos del Segmentus Pacificus. Se lanzó un masivo despliegue. Casi 1.000 millones de guardias imperiales iniciaron su avance en los mundos de Sabbath, respaldados por las fuerzas de Adeptus Astartes y los Adeptus Mechanicus, con quienes Slaydon había firmado pacto de colaboración. Tras 10 años de tenaz y dura lucha, a Slaydon le llegó su gran victoria en Valhalla, donde despejó el camino para introducir una cuña en el corazón de los mundos de Sabbath. Pero allí pereció Slaydon. Entonces, entre sus oficiales, ansiosos por ocupar su puesto, se desataron las disputas y la rivalidad. El alto señor militar general, Dravere, era en principio el sucesor más previsible. Pero el propio Slaydon había elegido a Makarot, más joven que aquel. A las órdenes de Makarot como señor de la guerra, la cruzada entró en su segunda década, penetrando aún más en los mundos de Sabbath, enfrentándose a escenarios de guerra en comparación con los cuales Valhalla comenzaba a aparecer como una mera escaramuza de aproximación. De una historia de las últimas cruzadas imperiales. Los 2 interceptores de la clase Faustus pasaron raudos sobre 1 millar de toneladas de asteroides sujetas a una lenta rotación, para disminuir luego la velocidad. Sobre su superficie gris parpadearon las estriadas manchas de los reflejos de los pilotos. La anaranjada neblina de la nebulosa llamada Nubile Extrema afloraba como un inmenso telón de fondo, con sus miles de años luz de extensión, cual difusa cortina que abarcaba los confines de los mundos de Sabbath. Todos aquellos interceptores de patrullaje, de elegante forma de bardo, medían unos 100 metros desde el estilado morro hasta la ondulada cola. Los Faustus eran esbeltas y potentes naves de guerra que semejaban dentados pináculos de catedrales provistos de contrafuertes, en la parte posterior, destinados a albergar los propulsores principales. En sus costados blindados lucía el águila imperial, junto con las marcas verdes y las insignias de la flota de Segmentus Pacificus. Inmovilizado por la sujeción hidráulica de la Swepti de mando de la nave capitana, el capitán de escuadrilla Thorsten Lahide redujo el ritmo de su pulso cardíaco a medida que disminuía la velocidad de la nave. La conexión de los impulsos mentales y crónicos legada por los Adeptus Mecánicos acoplaba su metabolismo con los antiguos sistemas de la nave, de tal forma que vivía y respiraba cada matiz de su movimiento, de su dinámica energética y de sus reacciones. Lahide era todo un veterano a sus 20 años. Llevaba tanto tiempo pilotando interceptores Faustus que estos parecían una prolongación de su cuerpo. Dirigió la mirada al anexo del vuelo, situado justo debajo del puente de mando, donde su oficial de observación trabajaba en el puesto de control de navegación. ¿Y bien?, preguntó a través del transmisor. El observador cotejó sus cálculos con las runas que resplandecían en el panel. Gire 5 puntos al estribor.
Las instrucciones del astrópata son descender hasta el borde de las nubes de gas para echar una ojeada final antes de volver con la flota. Detrás de él sonó un murmullo. El astrópata, encorvado en su pequeño cubículo, medio cuna, medio trono, se agitó. De su cabeza incrustada de enchufes partían centenares de filamentos que lo mantenían conectado al complejo instrumental sensorial situado en el vientre del Faustus. Cada uno de ellos estaba marcado con una diminuta etiqueta de amarillento pergamino, en las que estaban inscritas las palabras que la Hyde no deseaba tener que leer. Estaban impregnadas a un persistente olor a incienso y ungüentos. ¿Qué ha dicho?, consultó la Hyde. ¿Quién sabe?, contestó el observador encogiéndose de hombros. ¿Y a quién le importa? El cerebro del astrópata vigilaba y procesaba constantemente la vasta onda de datos astronómicos que le hacían llegar los sensores de la nave. Además, sondeaba el pulso psicológico del espacio disforme que se extendía más allá. Las pequeñas naves patrulleras como aquella eran, con su cargamento astropático, el primer recurso de alerta de la flota. Era una dura labor mental la que realizaban los psíquicos, y no eran raros en ellos los gemidos y las muecas. A veces, sus manifestaciones de desasosiego eran peores, como cuando cruzaron un campo de asteroides rico en níquel la semana anterior y el psíquico le asaltaron violentos espasmos. «Comprobación de vuelo», dijo la Hyde por el transmisor. «Aquí la torreta de cola», respondió el responsable de la parte posterior de la nave. «Mecánico a bordo a punto. ¡Por el emperador!», exclamó una voz desde el recinto de los motores. La Hyde señaló al piloto de la nave acompañante. «Moselle, tú te adelantarás e iniciarás el reconocimiento. Nosotros iremos un poco más atrás para asegurarnos de que no hay nada. Después volveremos a casa». «Hecho», repuso el aludido antes de que la otra nave saliera disparada para reducirse de improviso a una borrosa forma que dejó centellantes perlas tras de sí. La Hyde estaba a punto de colocarse la saga cuando oyó la voz del astrópata por el comunicador. No era nada habitual que el hombre hablara al resto de la tripulación. «Capitán, trasládese hasta las siguientes coordenadas y aguarde. Estoy recibiendo una señal, un mensaje de fuentes desconocidas». La Hyde obedeció las instrucciones y la nave se la dio para dar la vuelta, mientras los motores se encendían con breves fogonazos de un rojo vivo. El observador puso todos los sensores en espera. «¿Qué es esto?», preguntó con impaciencia la Hyde, poco amante de maniobras imprevistas que lo apartaran de una bien planificada misión de patrullaje. El astrópata tardó un momento en responder. «Es un comunicado astropático que intenta atravesar el espacio difforme. Proviene de un radio de distancia extremo. Debo recibirlo y transmitirlo al mando de la flota». «¿Por qué?», quiso saber la Hyde, considerando que era un tanto irregular aquella iniciativa. «Percibo que es secreto. Está en nivel de inteligencia fundamental. Es el nivel Bermellón». En la pequeña y delgada nave se produjo un largo silencio, solo alterado por el zumbido de la propulsión, el parloteo de las pantallas y el susurro de la circulación del aire. «¿Bermellón?», musitó la Hyde. El Bermellón era el nivel más elevado de prioridad que empleaban los criptógrafos de la cruzada. Se trataba de algo inaudito, mítico. Hasta los preparativos de batalla importantes se transmitían solo en magenta. La Hyde sintió una tensión paralizadora en las muñecas y un temblor en el corazón. El reactor del interceptor fibrilló en sintonía con él. La Hyde tragó saliva. Un día rutinario se había convertido en una jornada fuera de lo normal. Sabía que debía poner todo al servicio de la correcta y eficiente recuperación de aquellos datos. «¿Cuánto tiempo necesita?», preguntó. «Un rato», repuso tras otra pausa el astrópata. «No me interrumpa mientras me concentro. Necesito el mayor tiempo posible». La voz tensa y carrasposa puso a murmurar una oración. La temperatura del aire bajó de forma perceptible en la cabina. Algo en algún lugar exhaló un suspiro. La Hyde crispó la mano en torno a la palanca de mando, con la carne de gallina. Detestaba la brujería de los psíquicos. Notaba su sabor amargo, punzante en la boca, bajo la máscara de vuelo que resbalaba el sudor. «¡Deprisa!», pensó. Estaba tardando demasiado. Estaba en una posición vulnerable. Además, quería que dejara de erizársele el vello. El astrópata siguió murmurando su oración.
La Hain miró a través de la cubierta la banda de rosada niebla que se alejaba para penetrar el corazón de la nebulosa a miles de millones de kilómetros de distancia. La fría e hiriente luz de antiguos soles le atravesaba con sus haces como si fuera una gasa. Unas nubes de oscuro vientre giraban despacio y en silencio, componiendo dibujos como de flores. ¡Contactos! Gritó de improviso el observador. 3, no, 4, rápidos como centellas y vienen directo hacia nosotros. Ángulo y tiempo de aproximación. El observador precisó una serie de coordenadas y la Hain encaró el morro hacia ellas. Se acercan muy deprisa. Insistió el observador. Por el trono de la Tierra. Van muy rápidos. La Hain observó su panel y vio el destello de los cursores rúnicos que se desplazaban en la cuadrícula táctica. ¡Activación del sistema de defensas! ¡Preparen las armas!, ordenó. Delante de él, en la torreta delantera, los cargadores automáticos produjeron un murmullo al montar los cañones automáticos y de los depósitos de energía salió un zumbido generado por el flujo de potencia que transmitían los rifles de plasma. ¡A la 2, a la 1! Sonó ronca la voz de Moselle por el transmisor de voz de larga distancia. ¡Los tengo encima! ¡Dispérsense y huyan! ¡Huyan en nombre del emperador! El otro interceptor se aproximaba a vertiginosa velocidad. La Hain aumentó la precisión óptica, amplificada y facilitada a través de los sistemas de la cubierta, y vio la nave de Moselle cuando aún se hallaba a 1000 kilómetros de distancia. Tras ellas llegaban lentas y perezosas, las formas vampíricas, las naves depredadoras del caos. En la oscuridad entreverada de rojo parpadeaban repentinas explosiones de fuego, amarillas proyecciones de letal muerte. El grito de Moselle se interrumpió de repente, desgarrado a través del transmisor. El veloz interceptor desapareció en una bola de fuego hipercalentada que se expandió con rapidez. Las 3 atacantes prosiguieron su estruendoso curso a través de los restos de su víctima. ¡Vienen por nosotros! ¡Cambio de rumbo!, gritó la Hain antes de hacer girar en redondo el Faustus con un acelerón. ¿Cuánto va a tardar?, consultó a voz en grito al astrópata. Ya he recibido el comunicado. Ahora lo estoy transmitiendo. Susurró casi sin voz el astrópata, al borde de su límite de resistencia. ¡Hágalo cuanto antes! ¡No tenemos tiempo!, lo apremió la Hain. La esbelta nave de guerra se precipitó por el aire, dejando una estela azul generada por el calor de sus motores. La Hain se regocijó sintiendo el canto de estos en la sangre. Estaba rozando el umbral de la tolerancia del aparato. En su pantalla se habían encendido los pilotos ámbar de aviso. La Hain se estaba quedando poco a poco incrustado en la gastada y estriada piel de su asiento. En la torreta de cola, el artillero apuntó los 2 cañones automáticos gemelos buscando un blanco. No vio los atacantes, pero sí percibió su ausencia, la parpadeante oscuridad recortada sobre las estrellas. Los cañones de la torre cobraron vida con un chirrido y escupieron un hirviente reguero de munición de hipervelocidad teñidos de tono escarlata. En la carlinga, los indicadores emitían agudas señales de aviso. El enemigo había precisado múltiples puntos de blanco. Abajo, el observador interpelaba a gritos a la Hain, reclamando maniobras de evasión. Por el interfono, chillaba el mecánico de a bordo informando de un orificio ocasionado por el exceso de tensión en la alimentación de energía. ¿Ha terminado?, preguntó la Hain al astrópata sin perder los nervios. Se produjo una larga pausa. El astrópata permanecía recostado en su cuna. Ya está hecho, murmuró, ya moribundo, con el cerebro devastado por el trauma de aquel acto. La Hain efectuó un brusco viraje y encaró al interceptor hacia sus perseguidores con las potentes armas de plasma y los cañones del morro arrojando fuego. No podía escapar sin superarlos en la lucha, pero por el emperador, antes de morir pensaba llevarse por delante al menos a uno. La torreta delantera escupía 1000 disparos por segundo. Los rifles de plasma lanzaban entre aullidos una muerte fosforescente al vacío. Una de las formas camufladas en sombra estalló en una relutante llamarada, proyectando pedazos de fuselaje en la ardiente onda expansiva incandescente. La Hain logró acertar a un segundo objetivo. Provocó un desgarro en el vientre de otro atacante,
cuyas entrañas presurizadas se desparramaron por el vacío. Luego explotó como un globo hinchado y comenzó a dar vueltas debido al estremecedor impacto, dejando el recuerdo de su contenido en la estela de fuego que lo seguía. Un segundo después, una lluvia de proyectiles tóxicos y corrosivos, una astilla de metal semejante a sucias agujas, horadaron el Faustus de un extremo a otro. Hicieron estallar la cabeza del astrópata, automatizaron al observador y lo lanzaron desgajado por los orificios de la chapa. Otro mató al mecánico de a bordo en el acto y destruyó el engranaje del reactor. 2 milisegundos más tarde, las fracturas de la presión hicieron añicos el interceptor Faustus como si de una botella de cristal se tratara. Desde su centro se expandió una densa explosión que pulverizó la nave y a la Jain con ella. La aureola de la detonación alcanzó un radio de 80 kilómetros, hasta desaparecer de la nebulosa. El Palacio de Invierno estaba sitiado. En los bosques de la orilla septentrional del helado lago retumbaban los cañones de la Guardia Imperial. La nieve se posaba en manso vuelo sobre ellos y, con el estremecimiento de aire producido con cada detonación, de las armas de los árboles caían pesados cúmulos blancos. Los cascos de cobre amarillo de los proyectiles rebotaban en los árboles y caían, humeantes, en una capa de nieve que poco a poco se convertía en fluido fango. Sobre el lago, el palacio se desmoronaba. Un ala estaba en llamas y en los altos muros y largos arcos de los tejados se apreciaban brechas. Cada impacto levantaba por los aires tejas, fragmentos de vigas y bolas de nieves que parecían azúcar en polvo. Algunos disparos se quedaban cortos y entonces incidían en la piel del lago y levantaban fríos surtidores de agua, barro y acerados fragmentos que hubieran podido pasar por cristal. El comisario del Ane Oktar, máximo oficial político de los regimientos de Hirkan, permanecía en la parte posterior de su vehículo oruga pintado con camuflaje de invierno, observando el asedio a través de su catalejo. Cuando el comandante de la flota mandó a los Hirkan a sofocar el levantamiento de Darendara, ya había previsto que las cosas acabarían de ese modo, en un amargo y sangriento final. ¿Cuántas oportunidades de rendirse habían dado a los excepcionistas? Demasiadas, según el despreciable oficial al mando de las brigadas acorazadas que prestaban apoyo a la infantería Hirkan, el coronel Dravere. A Oktar no le cabía duda de que Dravere informaría con alborozo de aquel asunto en sus despachos. Dravere era un soldado de carrera que, con el prestigio de su ascendencia noble, estaba trepando por la escalera de los ascensos aferrado con tanta fuerza al pasamanos que podía permitirse despegar los pies para descargar patadas en quienes tenían rangos inferiores. A Oktar le tenía sin cuidado. Para él lo importante era la victoria y no la gloria. Como comisario, su autoridad suscitaba simpatías y nadie ponía en entredicho su lealtad al imperio, su decidida adhesión a los dictados fundamentales y al exaltante ardor de las arenjas que dirigía a sus hombres. Él creía, no obstante, que la guerra era algo simple, donde la precaución y la moderación podía conllevar la victoria con menores costes. Había sido testigo demasiadas veces de lo contrario. Los diferentes escalones de mando solían ser partidarios de la teoría del desgaste en lo relativo a la Guardia Imperial. Cualquier enemigo podía ser aplastado si uno invertía suficientes hombres, y para ellos, la Guardia era una limitada provisión de carne de cañón destinada a dicho propósito. Esa no era la visión de Oktar. Él había inculcado en el cuadro de oficiales de los Hikar otra idea. Había enseñado al general Caernavar y a sus subalternos a valorar a todos y a cada uno de sus hombres, y conocía de memoria a los 6.000 Hirkan, a muchos incluso por su nombre. Oktar había estado con ellos desde el principio, desde la primera fundación en los altiplanos de Hirkan, aquellos vastos desiertos industriales de granito y hierba azotados por las vendavales. Habían fundado allí 6 regimientos, 6 altivos regimientos, los primeros tan solo de la larga sucesión de soldados Hirkan que Oktar confiaba en que, de una fundación a otra, un día colocarían en un lugar bien alto en nombre de su planeta en el cuadro de honor de la Guardia Imperial. Eran jóvenes valerosos. No le gustaba desperdiciarlos ni que los desperdiciasen sus oficiales. Desde su vehículo oruga miró las hileras de árboles donde los equipos de astilleros atendían los armones.
Los Hircan eran una raza fuerte, enjunta y pálida, con cabellos casi desprovistos de color que solían llevar cortos y sin adornos. Vestían uniformes de color gris oscuros con correas beige y gorras de visera corta del mismo tono. Por el frío reinante, llevaban asimismo guantes de punto y largos abrigos. Los que atendían los cañones se habían quedado con todo en camiseta. Los correajes les colgaban desmayados de las caderas mientras se encorvaban para cargar proyectiles y se tensaban para abrir fuego con el calor de las sucesivas detonaciones. Resultaba extraño que en aquellos nevados páramos donde el aliento se hacía visible en contacto con el aire, ver hombres moviéndose entre el humo y de los cañones solo con camiseta, acalorados y sonrosados por el sudor. Él conocía sus puntos débiles y sus flaquezas, hasta el último hombre. Sabía con certeza quién era más indicado para enviarlo a reconocer el terreno, a atacar en emboscada, a dirigir una carga ofensiva, a explorar en busca de minas, a cortar alambradas o a interrogar prisioneros. Apreciaba a todos y cada uno de sus soldados por sus habilidades guerreras. No quería desperdiciarlos. Él y el general Carnavar iban a utilizarlos, a cada cual de una forma particular, y lograrían una victoria tras otra, 100 veces más rotundas que quienes empleaban sus regimientos como blancos de tiro en sangrientos frentes. Los individuos como Dravere, Oktar, no quería ni pensar lo que esa bestia podía llegar a ser cuando por fin le otorgaran el mando de una acción como aquella. Había que dejar que aquel niño engreído de cuello alminodado diera rienda suelta a su fanfarronería, que se pusiera en ridículo por sí solo. Aquella victoria le correspondía ganarla a él. Oktar se bajó de la achatada base del vehículo y entregó al catalejo el sargento. «¿Dónde está el chico?», preguntó con voz queda y penetrante. El sargento reprimió una sonrisa, sabedor de que el chico detestaba que lo llamaran de esa forma. «Supervisando las baterías en la colina, comisario», respondió en un gótico bajo impecable, influido por la cortante entonación gutural del acento de la lengua Hircan. «Hágalo venir», ordenó Oktar, frotándose las manos para activar la circulación. «Creo que es hora de darle una oportunidad para que ascienda». El sargento se volvió para irse, pero al instante se detuvo. «¿Para que ascienda o para que lo asciendan?». «Ambas cosas, por supuesto», replicó Oktar con una sonrisa de torcido. El sargento Hircan subió por la ladera hasta los cañones de lo alto de la colina, donde una semana atrás un ataque aéreo secesionista había arrasado los árboles. Los troncos astillados habían quedado reducidos a su pálida corteza, y bajo la nieve el suelo estaba cubierto de leña, ramas e incontables aromáticas hojas. Ya no habría más ataques como aquel, desde luego. Eso era seguro. La Fuerza Aérea Secesionista operaba a partir de 2 pistas situadas al sur del Palacio de Invierno, que habían inutilizado las unidades acorazadas del coronel Dravere. Además, tampoco disponían de gran cosa, de unos 60 reactores antiguos con cañones situados en el hueco entre el fuselaje y las alas y montantes en las puntas para las escasas bombas que podían reunir. El sargento albergaba, sin embargo, una admiración larvada por los pilotos secesionistas. Lo habían intentado con todas sus fuerzas, asumiendo grandes riesgos para dejar caer sus proyectiles allí donde valía la pena y sin la ventaja de unos buenos aparatos de apoyo aire-tierra. Nunca olvidaría el caza que destruyó su búnker de comunicaciones en el frente de la montaña 2 semanas atrás. Había pasado volando muy bajo 2 veces para afinar su posición, dando vaivenes entre las ráfagas que le lanzaban por todos lados las baterías antiaéreas. Se le habían quedado grabadas las caras del piloto y el artillero, visibles a simple vista cuando pasaron porque llevaban la cubierta levantada para poder hacer blanco sin ayuda de accesorios. Valientes, desesperados, no muy distintos de lo que dictaba el código de principios del sargento, y decididos también. Ese era el punto de vista del comisario. Comprendían que iban a perder aquella guerra antes incluso de iniciarla, pero aún así intentaban separarse del imperio. El sargento sabía que Oktar los admiraba, y él a su vez admiraba a Oktar por la petición que había formulado al alto mando para que se concediera a los rebeldes opciones de rendirse. ¿De qué servía matar sin ningún propósito? El sargento se estremeció de todas formas cuando el cañón de 3000 apuntó hacia el búnker de comunicaciones y lo arrasó. En cualquier caso, se sumó a los vítores cuando las baterías antiaéreas cuádruples Hydra acertaron al caza en su huida.
Pareció como si le hubieran dado un puntapié por detrás, por la manera como se elevó por la cola para luego comenzar a dar tumbos al recibir el impacto que lo convirtió en una llamarada que se abalanzó sobre los distantes árboles. El sargento llegó a lo alto de la colina y divisó al chico. Estaba en medio de las baterías, entregando a los artilleros proyectiles de repuesto que recogían en unas pilas medio ocultas bajo cortinas de humo. Alto, pálido, delgado y energético, el chico intimidaba al sargento. Al menos que la muerte lo reclamara antes, el chico llegaría un día a comisario por méritos propios. Hasta entonces, disfrutaba con la categoría de cadete comisario y servía a su tutor Oktar con entusiasmo y fervor ilimitados. Al igual que el comisario, el chico no era Hirkan. El sargento pensó entonces, por primera vez, que no sabía siquiera de dónde era el chico. Y seguramente ni el mismo chico lo sabía tampoco. «El comisario quiere verlo», informó al chico al llegar a su lado. El chico tomó otro proyectil de la pila y lo entregó a un artillero. «¿Me ha oído?», preguntó el sargento. «Lo he oído», dijo el cadete comisario, Ibram Gaunt. Sabía que lo estaban poniendo a prueba. Sabía que la responsabilidad era suya, que más le valía no estropearlo. Gaunt era asimismo consciente de que aquel era el momento indicado para demostrar a su mentor, Oktar, que tenía madera de comisario. No había una duración establecida para el tiempo de formación de un cadete. Después de recibir la educación en la Escola Progenion y el entrenamiento básico en la Guardia, el resto de la instrucción de un cadete se hacía sobre el terreno, y la promoción al rango de comisario era una cuestión que dependía del dictamen de su oficial superior. Su carrera como comisario imperial, para dispensar disciplina, inspiración y el amor que el dios emperador de la tierra profesaba por las gloriosas fuerzas de combate de la creación, dependía de su rendimiento. Gaunt era un joven serio y callado que ya desde sus primeros tiempos en la School Progenion ambicionaba el rango de comisario. De todos modos, confiaba en Oktar y en su sentido de justicia. Este lo había elegido personalmente para estar a su servicio de entre los miembros de la clase de honor de cadetes y durante los 18 meses anteriores se había convertido en casi un padre para él. Un padre severo e implacable, tal vez. El padre que nunca había conocido. «¿Ves esa ala incendiada?», le dijo Oktar. «Es un lugar por donde entrar. Los excepcionistas deben de estar retirándose a las salas interiores. El general Carnavar y yo destinaremos unos cuantos pelotones para que pasen por ese agujero y les intercepten el paso hacia el centro. ¿Estás dispuesto a hacerlo?». Gaunt calló un momento, con el corazón en la garganta. Señor, ¿quiere que dirijas la operación? Sí. No pongas esa cara de asombro, Ibram. Siempre me pides una oportunidad para demostrar tu valía. ¿A quién quieres? ¿Elijo yo? Sí. Hombres de la 4ª Brigada. Tannhäuser es un buen capitán de pelotón y sus soldados son especialistas en la lucha de interiores. Los quiero a ellos y al equipo de armamento pesado de Richlin. Buena elección, Ibram. No me decepciones. Dejaron atrás el fuego para adentrarse por unos largos pasillos decorados con tapices donde ululaba el viento y la luz caía en inclinados rayos desde altos ventanales. El cadete Gaunt iba en cabeza, tal como habría hecho Oktar, empuñando la pistola láser con el uniforme de cadete comisario ribeteando de azul en impecable estado. En el 5.º corredor, los excepcionistas iniciaron su último y desesperado contraataque. Sobre ellos cayó, chispeante, el fuego láser. Gaunt se agachó detrás de un sofá antiguo que enseguida quedó reducido a un montón de madera antigua. Tannhäuser se desplazó junto a él. ¿Y ahora qué?, consultó el delgado y musculoso Hirkan. «Dame las granadas», le indicó Gaunt. Iban bien provistos. Gaunt tomó la ristra y dispuso los temporizadores de las 12 granadas. «Llama a Walten», ordenó Tannhäuser. El soldado Walten se presentó. Gaunt sabía que era famoso en el regimiento por la potencia de su lanzamiento. Había sido campeón de jabalín en su tierra natal de Hirkan. «Coloca esto donde les duela», dijo Gaunt. Walten arrojó la ristra de granadas con un quejo gruñido.
60 pasos más allá, el pasillo se desintegró. Prosiguieron el avance, entre el humo y el polvo de escombros. La defensa secesionista había perdido aliento. Encontraron a Degret, el líder rebelde, muerto con el cañón de su pistola láser en la boca. Gaunt informó al general Carnaval y a Oktar de que el combate había terminado. Luego hizo salir a los prisioneros con las manos en la cabeza, mientras las tropas Hirkans se disponían a tomar los puestos de artillería y los almacenes de munición. ¿Qué hacemos con ella?, preguntó Tannhaus. Gaunt levantó la vista del cañón de asalto al que estaba quitando el percutor. La muchacha era preciosa, de piel blanca y pelo negro, como era la habitual en la aristocracia darendarana. Hincaba las uñas en los brazos de los soldados Hirkan que la sujetaban a ella y a otros prisioneros mientras la forzaban a avanzar por el corredor. Cuando vio a Gaunt, se detuvo en seco. Él esperaba vitriolo, rabia, los insultos tan comunes en los vencidos y los presos cuya causa e ideología habían sido aplastadas, pero lo que vio en su cara lo dejó paralizado de asombro. Los ojos de la joven eran como de cristal, profundos, como el mármol pulido. Le devolvió la mirada con una expresión curiosa. Gaunt se estremeció al caer en la cuenta de que era reconocimiento lo que veía en su semblante. «Habrá 7», dijo de improviso en un gótico alto de sorprendente perfección. Sin asomos de acento local, la voz no parecía suya, era gutural y daba la sensación de que las palabras no se correspondían con el movimiento de sus labios. 7 piedras de poder, córtalas y serás libre. No los mates, pero primero debes encontrar tus fantasmas. «¡Basta de desatinos!», espetó Tannhaus antes de ordenar a los hombres que se la llevaran. La muchacha tenía ya la vista perdida y por su barbilla bajaba un hilillo de espuma. Era evidente que estaba entrando en trance. Los soldados la empujaban guardando las distancias, temerosos de su magia. La temperatura del pasillo parecía haber bajado. En cuestión de segundos, el aire exhalado al respirar se tornó visible. Había un pesado olor metálico, a quemado, como el que procede de las tormentas. Gaunt notó que se le erizaban los cabellos de la nuca. No podía apartar la mirada de la joven, que seguía murmurando mientras los hombres la obligaban a seguir sin quitarle la vista de encima. «La Inquisición se cargará de ella», dijo Tannhaus con un escalofrío. «Otra bruja psíquica sin formación que trabaja para el enemigo». «Espera», reclamó Gaunt, acercándose a ella. Se tensó, asustado por el ser de hálito sobrenatural que había allí. «¿Qué has querido decir con eso de 7 piedras? ¿Y los fantasmas?». La muchacha puso los ojos en blanco mientras la ronca voz de vieja brotaba de sus trémulos labios. «El espacio disforme te conoce, Ibran». Retrocedió a toda prisa, como si le hubiera picado un insecto. «¿Cómo sabías mi nombre?». La joven no respondió, y no lo hizo de forma coherente en todo caso. Se revolvió, escupiendo y murmurando palabras sin sentido, acompañadas de sonido animales surgidos de su garganta estremecida. «¡Llévensela!», vociferó Tannhaus. Un hombre se adelantó y al instante cayó de rodillas, moviéndose los brazos como aspas, chorreando sangre por la nariz. Ella se limitó a mirarlo, profiriendo hechizos protectores. Los demás acudieron con las culatas de sus rifles láser por delante. Gaunt estuvo observando el pasillo durante 5 minutos o más después de que se hubieran llevado a rastras a la muchacha. El aire conservó la gelidez un buen rato después de que ella hubiera desaparecido. Miró a su alrededor y advirtió el semblante adjunto y preocupado de Tannhaus. «No le preste mucha atención», aconsejó el veterano Hirkan, procurando imprimir un tono de confianza en la voz. Veía que el cadete estaba afectado. Era solo una cuestión de inexperiencia, no cabía duda. En cuanto tuviera tras de sí varios años de campañas, el chico aprendería a parapetarse ante los malsanos delirios del enemigo y de sus locos e impuros aúgeres. Era la única forma de dormir por las noches. «¿De qué iba eso?», preguntó todavía tenso Gaunt, como si esperase que Tannhaus pudiera explicarle el sentido de las palabras de la joven. «Tonterías. Eso es lo que era. Olvídelo, señor». De acuerdo. Lo olvidaré.
De acuerdo. Sin embargo, Gaunt nunca lo olvidaría.